Qué bueno que continúe en Excelsior Televisión y es fin de semana de nuestra sección Cambio Climático y saludo con muchísimo gusto en el estudio a Lorena Rivera, coordinadora de opinión del periódico Excelsior. Y habíamos comentado, Lore, bienvenida una vez más, Muchas gracias, que vamos a hablar de una de las pocas especies de animales que ha tenido mucha importancia cultural e histórica en nuestro país y que hemos hecho ahí cosas buenas. Así es, fíjate que el jaguar justamente es uno de los felinos más icónicos de la cultura prehispánica y obviamente también de nuestro país. Pero sin embargo hay algo que está afectando pues el hábitat y justamente a las poblaciones de jaguar desde Estados Unidos hasta Argentina. Y los especialistas mencionan que el futuro de jaguar es incierto, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, porque, por ejemplo, en América Latina se considera que tiene una de las regiones más amplias de protección y de conservación de animales y de ecosistemas. Sin embargo, el jaguar ha empezado a tener 2 décadas para atrás empezó a mermar las distintas poblaciones de jaguar que se ubican en América Latina y en Estados Unidos. Entonces ahí es donde hay que poner la atención de este felino, que es único de este continente y que significa muchísimo para los mexicanos. Por ejemplo, en la cosmovisión de los olmecas, este pueblo se llamó Pueblo Jaguar, claro, justamente. Por eso, porque era un ícono en el sentido de lo relacionaban, lo veneraban con el inframundo, con la madre tierra, con la muerte. Era una deidad. Era una deidad y se asociaba con la valentía. Entonces, justamente, todos estos elementos que lo conforman han hecho al jaguar una especie vulnerable. Primero, porque se ha fragmentado sus territorios donde habita. 2, hay pérdida también de las especies que ellos utilizan de presas. Claro. La otra cuestión, la agricultura y la ganadería también vulnera a esta especie felina porque cada vez se utilizan más y más territorios justamente para poder darle de comer a la gente. Entonces, esto va eliminando territorio para el jaguar. Flore, de lo que siempre platicamos, que justamente es una cadena. Se afecta algo del ciclo de la cadena y se afecta muchísimo, se va rompiendo. No es que sea directo a una especie, sino todo lo que conlleve los alimentos, el ambiente, todo lo que necesita. Así es, generan equilibrios. Cada una de las especies, tanto animales como de plantas, hacen un equilibrio en esos ecosistemas. Entonces, la pérdida de uno significa la pérdida de otros. Inclusive pérdida para nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos amenazado a distintas especies, en este caso como el jaguar, de una manera terrible. Y hay otro elemento que está amenazando a este felino, el tráfico ilegal de la especie, pero sobre todo el crimen organizado. ¿Por qué? Porque lo están cazando y lo están llevando en partes de su cuerpo y colmillos y genitales a Asia, porque en este mercado asiático se utiliza para hacer medicinas y le ponen algún elemento pues como mágico de poder o una cuestión así, sobre todo en China, hay que hablarlo muy claro, lo consumen de esta manera, hacen medicinas tradicionales, muy respetable y todo, pero le confieren milagro a esta especie felina. Entonces, por eso ha mermado también muchísimo las poblaciones en América. Entonces, ahí es donde está el punto de la caza furtiva, que está mermando la especie. Aquí en México, como bien decías al inicio del noticiario, se han hecho esfuerzos muy grandes para conservar a la especie. Yo me acuerdo justo que hace más de 2 décadas o 15 años, no sé, oía yo justo que se estaba haciendo este movimiento, el del jaguar, justamente en el sur de nuestro país. Y fue de las primeras cosas que a mí me hizo voltear y decir, ¿de verdad? Y fue de las cosas que hizo nuestro país desde hace mucho tiempo. Así es. Hay gran esfuerzo de conservación y de protección al jaguar, gracias al trabajo conjunto entre organismos públicos y privados. La Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, la Semarnat, Conavio, Alianza Fondo Mundial para la Naturaleza, junto con la Fundación Telmex Telcel y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza,
han hecho un trabajo muy grande que la población de 2010 a la fecha ha aumentado en 20% en el sureste del país. Ahorita se calcula, de acuerdo con el segundo Censo Nacional del Jaguar 2018, que se dio a conocer en junio pasado, que tenemos alrededor de 4.800 ejemplares de jaguar aquí en el país. Y eso es algo muy positivo, pero aún es débil la especie. La especie está en vulnerabilidad, está en peligro, entonces hay que protegerla. Y el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México lidera un gran proyecto, uno de los más exitosos para proteger justamente a este felino en la biosfera de Calakmul, que se encuentra en la península de Yucatán. Así es. En esta región donde está Calakmul, ahí habitan protegidos, vigilados, alrededor de 1,000 jaguares, y en toda la península hay alrededor de 2,000. Entonces, La mayoría está ahí. Exactamente. Entonces, aquí hay que poner el foco de atención de proteger su hábitat, no fragmentarlo, no destruirlo, y lo que se quiera hacer, se tiene que levantar esa infraestructura con muchísimo cuidado, con realmente mecanismos de protección y planes sobre todo de cuál sería ¿no? Exactamente, cuál sería el efecto, cómo se podría dañar esta región. Claro. Algunos especialistas hablan de que podría mermar la mitad de la población en la península de Yucatán, de hacer infraestructuras que no estén bien planeadas y que no tengan impacto ambiental. Ahí es donde hay que poner la atención, porque se echarían a la basura Todos 2 estos años. décadas o más tiempo en que se ha venido rescatando a la especie. Los resultados que se ha tenido con esta iniciativa, que fue de las primeras, son buenos, es un 20%, pero no por eso quiere decir que esté a salvo. Es muy importante esa nota. Hay un avance, 20%, pero no quiere decir que esté a salvo esta especie y que tenemos que cuidarla de un momento, ¿no? Así es. Fragmentación de su hábitat es uno de los mayores riesgos, pero también la caza furtiva para esta cuestión de venderlo en partes hacia otros mercados, porque son medicinas milagrosas. No es cierto, eso no existe, la ciencia no lo avala. Claro, no lo existe. Y hay un dato que me encanta y lo voy a mencionar, es que cada jaguar es particular en su pelaje, en todo, es particular. En sus manchitas, exactamente. Manchas. No hay ninguno igual, todos son diferentes. Así es como la huella encanta. dactilar de los humanos, así las manchas que tienen. Y vimos las imágenes y son hermosas. Tienen unos ojos hermosos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Gwen. Nos Buenas vemos en tardes. 15, gracias.